Bueno, estábamos analizando, viendo el tema, la variedad que existe en el desarrollo de los apéndices o patas destinadas, ya sea según la función a la que es destinada. Ahí vemos, por ejemplo, una típica pata caminadora, muy fina, constituida por los mismos segmentos, ¿no es cierto?, muy parecida a las que poseen los mosquitos. Por último, tenemos en algunos insectos que son nadadores, que viven en la superficie del agua o de vida aeroterrestre, o algunos también que caminan sobre la superficie del agua, tenemos patas nadadoras. También en las formas juveniles que reconoce vida acuática, tenemos patas nadadoras, que están impulsadas y están diseñadas para impulsar a los insectos en el agua. Acá hay una cuestión fundamental, lo reitero porque lo hemos charlado ya, que es uno de los grandes éxitos, el principal, creo yo, secreto o clave del éxito evolutivo de los artrópodos, que es su capacidad de volar. El desarrollo de alas a partir de ese exoesqueleto quitinoso que recubre su cuerpo. Tenemos expansiones finas y anchas y de muy poco espesor denominadas alas. Cada una está formada por una doble capa del exoesqueleto y en el medio quedan encerrados formas de túbulos muy finos, denominados nervaduras o nervios ¿no es cierto?, que en realidad son sacos, en realidad por ellos circula aire. Estas alas le han dado, como decía, la clave evolutiva del éxito evolutivo porque ¿qué significa o qué ventaja implicó para los insectos poseer alas? En primer lugar, poder escapar de sus depredadores, poder atravesar barreras naturales como insalvables para otras especies como ríos o montañas, ¿no es cierto?, en búsqueda de alimento, y también la mayor probabilidad de aparearse, de encontrar pareja y aparearse a partir de esta capacidad de vuelo que tienen. Entonces, reiteramos, los insectos son los únicos invertebrados que han desarrollado la capacidad de volar. Hay varios tipos de ala, ¿no es cierto? En realidad son dos pares de apéndices los desarrollados para la función de volar, con modificaciones. Y después vamos a ver que hay insectos que nunca han tenido alas en toda la historia evolutiva, o algunos que inclusive las tuvieron pero los volvieron a perder en el marco de la evolución. Pero volvamos al tema de la estructura de las alas. Vamos a encontrar algunas denominaciones como por ejemplo élitros. Los élitros son por lo general el primer par de alas que cubre y protege al segundo par de alas voladoras. Los élitros son formas de consistencia coriácea y muy dura, ¿no es cierto?, que forman como una especie de tapa y de cubierta del segundo par de alas, que son los aptos para el vuelo. Es muy común ver los élitros muy desarrollados, por ejemplo, en escarabajos, donde parece directamente una armadura, una coraza por fuera, pero en determinado momento y bajo determinadas circunstancias, ellos pueden, como si fuera el capó de un auto o del baúl de un auto, pueden levantar esa cubierta dura, que son los élitros o alas coriáceas, y desplegar sus alas voladoras, más allá de que no son los más aptos y los que mejores voladores, digamos, los más hábiles, pero pueden volar distancias cortas. Hemiélitro es el caso de que la mitad anterior, o sea, la que está más cercana al cuerpo, sea de tipo de consistencia dura, gruesa y coriácea, y la segunda mitad del ala sea de tipo membranosa o voladora.
Después tenemos las de tipo escamosas, que son muy finas y delgadas, son muy frágiles y están cubiertas por lo general por escamas, típicas de los mosquitos, moscas, abejas. En algunos casos el primer par de alas está absolutamente modificado y casi desaparecido, pero aún se ve un registro que son como muñones, ¿no es cierto?, cortos y de forma de cachiporra, denominados halterios o balancines, que están muy reducidos y tienen una función, acá dice, para equilibrar el vuelo. Agregaría, ampliando un poco más, que es como un timón con el cual ellos pueden modificar la trayectoria del vuelo en forma rápida y en forma abrupta, digamos. Por lo general, los que tienen halterios o balancines son los que mejor pueden desarrollar su capacidad de vuelo. Son los más hábiles, digamos. Bueno, en la anatomía interna, en lo que hace en la anatomía interna de los insectos, acá podemos ver que tiene en amarillo, que tiene un tubo digestivo completo, ¿no? Con una boca tubular, una faringe tubular, un intestino o un buche bastante espacioso, ¿no es cierto? Un intestino medio, un recto y finalmente el ano. Hay glándulas salivales que están asociadas al sistema digestivo. El sistema nervioso lo podemos ver en celeste, y fíjense que el sistema nervioso, al igual que el abdomen y que el cuerpo, se encuentra en un cordón nervioso con ganglios nerviosos ubicados por somitas, a veces también fusionados y modificados, pero que donde también podemos observar el fenómeno de la metamerización, o sea, el sistema nervioso está metamerizado. El sistema excretor es por túbulos de Malpighi, se encuentra en la parte posterior del intestino, ya lo dijimos, y el sistema reproductor lo vamos a ver mejor en esta otra transparencia, en esta otra imagen o slide, donde vemos que en el primer lugar es el oviducto, donde los ovarios tienen este aspecto que ven ustedes característico. Tienen dos oviductos cortos que terminan en un oviducto común. Este oviducto a su vez conecta con una vagina. Hay dos glándulas accesorias que son las que generan las secreciones que van a alimentar a los huevos. Y posee la mayoría de los insectos, las hembras, recordemos, y esto es importante destacarlo, que la mayoría, o si no la totalidad de los insectos son, por una cuestión evolutiva, han evolucionado del hermafroditismo hacia los sexos separados. O sea, son dioicos, poseen ambos sexos, hay machos y hembras. Por lo general las hembras suelen ser más fuertes y más desarrolladas que los machos. Bueno, las hembras tienen lo que se conoce como espermateca o receptáculo seminal, lo que les da la facultad o la posibilidad de administrar su progenie. A veces solo deben, como no es fácil realizar la cópula y encontrar a veces pareja para muchos insectos, la hembra suele tener la capacidad de llenar su espermateca de esperma y administrar facultativamente ante la situación o la demanda que pueda haber de alimento o no, y la disponibilidad y los factores ambientales, puede regular su progenie, ¿no es cierto? Y no necesita más que copular una vez en su vida, porque el esperma lo reserva dentro de su espermateca y puede generar varias generaciones de huevos a partir de lo que depositó lo que tiene depositado, el semen que tiene, y la administración del semen depositado en su espermateca o receptáculo seminal. En el caso del macho tenemos testículos, tenemos conductos espermáticos o ducto espermático, testículos que están acá, el ducto espermático, glándulas accesorias tipo próstata o vesículas seminales con que producen los líquidos necesarios para poder nutrir y mantener a los espermatozoides, tipo prostático. Tenemos una glándula seminal propiamente dicha, y ambas desembocan en un conducto eyaculador que a su vez conecta con un pene, que es el órgano copulador.
acá repasamos lo que ya vimos en su momento, que es el particularísimo y exclusivo sistema respiratorio de los insectos, que es el sistema traqueal. Acá pueden ver cómo se distribuye el sistema de tubos denominados tráqueas, que se van afinando en traqueolas, traqueolillas, ¿no es cierto?, a lo largo de su sistema, del cuerpo. El sistema circulatorio también ya lo vimos, pero repasemos rápidamente. Es un sistema semilacunar o abierto. Está constituido por un solo gran vaso sanguíneo dorsal como órgano pulsátil. Está rodeado por un pericardio, como una funda o cubierta. Posee ostíolos, que son como orificios que conectan el corazón con la sangre pericárdica. Al final, el intestino ya lo vimos. Esto es los dos tipos de metamorfosis que desarrollan los insectos. Vuelvo a reiterar el concepto de que muda o ecdisis es un proceso independiente y diferente al del desarrollo de los insectos, que se denomina metamorfosis, ¿no es cierto? La metamorfosis puede sí ir acompañada de cambios del exoesqueleto denominados mudas o ecdisis, ¿no es cierto? Pero es privativo de los insectos. La muda es común en todos los artrópodos, crustáceos, arácnidos, insectos, etc. Pero la metamorfosis es típica y característica de los insectos. En primer lugar teníamos a los holometábolos, en segundo lugar a los hemimetábolos. En los holometábolos había cambios bruscos tanto en la forma de vida del hábitat y las formas y morfología y aspecto de los insectos. Y teníamos que de huevo pasaba a L1, L2, larva 1, larva 2 y hasta larva 4. De ahí pasaba a una etapa denominada pupa o crisálida, y finalmente de esa pupa o crisálida, en la que se envolvía en una cubierta especial denominada pupa o crisálida, en la cual completaba su maduración y luego emerge. De ahí, de esa pupa, emerge el escarabajo, o en este caso que tomamos como ejemplo el escarabajo adulto. Es común en los escarabajos, en los mosquitos, moscas, este tipo de desarrollo holometábolo. Por otro lado están los hemimetábolos, que tienen el desarrollo de huevos, estados ninfales, en los cuales los cambios son paulatinos, no son en forma brusca. Y entonces tenemos estados ninfales, ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, 4 y 5, y después adulto o imago. También podemos desarrollar a veces, podemos encontrar otras denominaciones como el ametábolo, donde directamente no hay metamorfosis. Sí. Bueno, vamos ahora a una clasificación bastante simple de los insectos. La clase insecta tiene dos grandes divisiones, o sea, hay dos subclases fundamentales. Una muy pequeña, circunscripta, que es la apterigota, con órdenes como el de colémbolos. Los apterigotas se trata básicamente de insectos que durante toda su vida evolutiva, o sea, hablamos de miles de millones de años, jamás desarrollaron alas. Entonces es apterigota. El prefijo a implica o significa no tener, carecer. Eso es apterigota, o sea, sin alas. Y por otro lado, tenemos el gran grupo, el más numeroso de los insectos, que es el de los pterigotas. Dentro de los pterigotas tenemos endoterigotas y exoterigotas. Los endoterigotas son coleópteros, dípteros, lepidópteros, coleópteros, dípteros. Esto es endoterigota. Reitero, coleóptera, dípteros, lepidópteros, himenópteros, sifonápteros. Y dentro de los exoterigotas tenemos a los hemípteros, los ortópteros, los malófagos, los anopluros, los homóptera, los diptióptera,
los odonata, los dermápteros, los fásmidos o fasmidios, los sifunculados y los isópteros. Estos son, ya no se desesperen, ni se preocupen, ni se hagan la cabeza con esto, porque después vamos a ir desarrollando grupo por grupo y los iremos nombrando y citando mejor. Pero básicamente quédense con este esquema general que seguramente será mejorado por el dictado, por el que puedan ver en el dictado de los prácticos. Pero es un buen esquema de sistemática de los insectos. El orden de los colémbola, que es el primero, el que habíamos hablado de los apterigotas, recuérdense que se trata de insectos que jamás en su vida evolutiva han desarrollado alas, o sea, son originariamente sin alas. Entonces tenemos los en primer lugar, la característica básica es la que acabo de citar, por lo cual podemos decir que son ápteros. Sus piezas bucales son entognatas, o sea, están escondidas dentro de la cápsula. Hay como una cápsula cefálica dentro de la cual se ocultan o se esconden las piezas bucales. Las mandíbulas se unen a la cápsula cefálica a través de una sola conexión, o sea, son monocondícolas. Las antenas comúnmente están formadas por 4 artejos. No poseen ojos compuestos, son ciegos en su mayoría o poseen ojos simples. El abdomen está compuesto por 6 somitas o segmentos. A ver qué más podemos decir. No tienen túbulos de Malpighi, no poseen sistema traqueal respiratorio, sino que en la mayoría de los casos es intertegumentaria la respiración a través de la piel, y no poseen metamorfosis, o sea, son ametábolos. El orden de los colémbolos. Los colémbolos viven en los lugares húmedos, en el suelo, en las rendijas, y son muy comunes, a veces en depósitos donde hay acumulado gran cantidad de papel y ese tipo de materiales suele haber gran cantidad de colémbolos. Ahora sí, estos son todos los apterigotas. Vamos a entrar al orden de los terigotas y ahí vamos a ver al orden de los coleópteros. Los coleópteros no son otro que los famosos y muy populares escarabajos, genéricamente hablando. Son el grupo, hay varios, pero los escarabajos son por lejos uno de los grupos más numerosos y más conocidos. Hasta se han tejido leyendas alrededor de los coleópteros. Los egipcios, civilizaciones como los egipcios, entre otros, le han adjudicado a los escarabajos un gran espacio en sus creencias y en sus mitos. Los coleópteros se caracterizan por tener 2 pares de alas. El par de alas anteriores son los élitros, o sea, como ya repasamos, son las alas coriáceas duras de aspecto córneo, y es la que ustedes pueden ver acá, y son las que protegen al segundo par de alas, ¿no es cierto?, que son pueden ser membranosas o hemiélitros, o sea, la mitad membranosa y la mitad posterior fina. El protórax es grande y es bastante móvil, el tórax está compuesto por 3 segmentos. Protórax, el que está más adelante, mesotórax, el del medio, y metatórax, el posterior. Las antenas son largas, tienen gran capacidad, están aristadas y tienen alrededor de entre 8 y 11 segmentos. El aparato bucal es mandibulado. Recordemos que en el caso de los escarabajos, que hay una enorme cantidad de especies, tienen la función biológica y ecológica fundamental, que es la de reciclar
la materia orgánica en descomposición. Son los grandes recicladores, son los grandes recolectores de residuos orgánicos y de este planeta. Yo entiendo que el planeta o el mundo no sería como lo conocemos si no fuera gracias al trabajo de reciclado y de limpieza de toda la sustancia orgánica en descomposición que realizan los escarabajos. Bueno, por eso, y para poder realizar eso tiene un aparato bucal mandibulado sumamente desarrollado. Los tarsos de sus patas andadoras están también formados por 3 o 5 segmentos. Son holometábolos, o sea, generan o poseen una metamorfosis holometábola porque hacen etapas diferentes, marcadamente diferentes entre uno y otro estadio, entre sus formas juveniles y adultas. Recordemos, huevo, larva, larva 1, larva 2, hasta 4 estadios de larva, pupa o crisálida y finalmente el adulto. Acá vemos más coleópteros, el Lucamocervus, fíjense las poderosísimas mandíbulas que posee, Melasoma populi también, un escarabajo de las plantas, tiene importancia en los escarabajos también en la agricultura y en la economía porque producen graves pérdidas en agricultura. Acá hay un cicindélido, no es muy conocido por usted, pero es muy típico o muy pintoresco en su aspecto, está muy mimetizado con el ambiente en que habita, fíjense que tiene casi el mismo color que la vegetación en la que desarrolla su vida. Y acá tenemos a una muy conocida y popularmente difundida en nuestra vida, que es la vaquita de San Antonio, en términos vulgares, pero en realidad es la cochinela septempunctata, con su exoesqueleto y sus élitros, que son estas dos tapas que cubren las alas verdaderas, tan características y tan conocidas por nosotros. Ahora vamos a ver a los dípteros. Los dípteros son los que tienen un solo par, por eso es dípteros, porque tienen solamente un par de alas membranosas desarrolladas. Son los que mejor ejercen la función del vuelo, son los más acrobáticos y veloces voladores de la naturaleza, los que están dentro del orden díptera. Y de los dos pares de ala, un solo par, les decía, es membranoso y desarrollado para el vuelo, y el otro par de alas, el segundo par, se ha reducido prácticamente a estructuras que tienen aspecto de muñón o de pequeña porra, ¿no es cierto?, que se denominan balancines o halterio y tienen una importante función en lo que es la orientación del vuelo. Pueden servir como timones con los cuales estos insectos pueden maniobrar en forma brusca y cambiar rápidamente o bruscamente el itinerario de su vuelo. La mayoría de los otros, cuando hablamos por ejemplo de escarabajos, hacen vuelos muy cortos, bajos y en forma recta, de 10 a solo sumo 15 metros. Los dípteros pueden volar kilómetros. Poseen antenas de forma muy variable según la función de la que hablemos. Acá vemos un típico díptero de la familia de los culícidos, que es el famoso Aedes aegypti. Aedes aegypti es el que transmite la enfermedad, que es una epidemia. Yo creía que ya podemos hablar de una enfermedad endémica en nuestra región, que es el dengue. Atención, el virus se denomina dengue. Hay 4 variedades del serotipo o serotipos del dengue, del virus del dengue. El Aedes aegypti es el vector, es el artrópodo que transfiere y transmite el virus del dengue desde